materia económica y paso a presentar al economista, docente de la Universidad de Chile, exgerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Alejandro Alarcón. Alejandro, qué gusto tenerte aquí en el programa Al Pan Pan. ¿Cómo estás? Hola Mirna, muchas gracias por invitarme. Ya, pues, oye, Alejandro, tenemos harto de qué hablar, están pasando muchas cosas y lo primero que quiero preguntarte, bueno, hazme un pequeño diagnóstico, un primer diagnóstico, quiero decir, sobre la situación económica del país, inflación controlada, pasamos ya, podríamos decir, esa racha compleja inflacionaria, pero ¿cómo evalúas tú lo que está mostrando la economía en este momento? Bueno, nosotros en estos momentos estamos en una situación de recesión. La economía está en recesión, que significa una caída de la actividad económica. Ahí yo diría que hay que tener mucho cuidado con la baja de la inflación. No tengo evidencia en otras recesiones, en otras latitudes, de que la inflación no baje con una recesión. De hecho, después de la crisis europea de comienzo de los 90, varios países estaban muy atemorizados de que la recesión siguiera golpeando a los bajos índices de inflación, incluso algunos de ellos con deflación. ¿Eh? Entonces Ya, yo eh, creo que dejamos atrás el periodo de inflación producido por exceso de demanda, de la economía, exceso de gasto y a la vez eso producido por los famosos retiros. Y pasamos a otra etapa en que la economía empieza a caer en su nivel de actividad en casi todos los sectores, ¿eh? Todos los sectores, y eso ha provocado una baja del nivel de precios, eso sin duda. ¿Eh? Entonces yo evaluaría la inflación en un periodo donde la trayectoria del ciclo económico vuelva a estar al alza, cosa que no estamos viendo ahora. ¿Eh? Entonces, mi diagnóstico es que la inflación efectivamente está bajando, pero en un escenario donde también está bajando la actividad de la economía. Este es un fenómeno que tiene un nombre medio ciútico, stagflation, que es ya. estancamiento con inflación. ¿Ah? Porque tenemos otro fenómeno que nos va a acompañar por un tiempo, que es el alza del tipo cambio. ¿Ah? El tipo cambio también produce inflación, porque hay una gran cantidad de bienes en la economía que son impactados por el dólar. ¿Ah? Y el más evidente es la benzina, el combustible. Así que yo esperaría antes de dar un veredicto definitivo respecto al control de la inflación. Alejandro, por qué se produce esta baja en la actividad de la economía? ¿Qué factores están siendo ahí esenciales para entender eso? Bueno, el factor esencial es que la trayectoria de la inversión ha venido declinando. Incluso en el informe de política monetaria, el Banco Central mostró que la trayectoria de la inversión es a la baja. La inversión en la capacidad de crear, capacidad instalada para producir más y sobre todo para aumentar la demanda de trabajo. Por lo tanto, la demanda de trabajo está decayendo y por lo tanto vamos a tener aumento de la otra calamidad pública que es el desempleo. Y el desempleo yo creo que va a seguir aumentando. Ya marcamos cerca del 9%. Probablemente en la próxima medición vamos a estar en los dos dígitos de desempleo y mediciones más ajustadas deberían mostrar un desempleo más alto. ¿Por qué más ajustada? Porque hay una gran cantidad de empleo informal en la economía que se está generando. Ya vimos las cifras también del INE, que muestra que el desempleo informal está aumentando, y ese es desempleo de mala calidad. Perdón, es Empleo, claro. empleo de muy mala calidad, ¿no es cierto? Eso es medido estadísticamente en largos periodos de tiempo, donde tenemos que efectivamente el empleo informal tiene salarios más bajos en promedio que los empleos del sector formal. Y también son empleos de mala calidad. Pero Así que quiero preguntarte, para entender, Alejandro, ¿qué explica este estado de cosas? De cuándo viene esto? ¿Por qué no ha logrado repuntar mejor la economía? ¿Cuál es la razón que tú observas que está no, de yo creo, fondo? la razón de fondo es que hay muy poca cantidad de inversión. Y la trayectoria de la inversión es a la baja. Mientras no vuelva la inversión a tener tasas
que produzcan más demanda de trabajo de buena calidad, vamos a seguir con el problema. Y las autoridades tienen que apuntar a eso. Yo me acuerdo que durante la pandemia, cuando empezó el desempleo de verdad, debido a que no se podía ir a trabajar, las autoridades implementaron diferentes programas para suplementar los ingresos de las familias que habían perdido el trabajo o que no tenían trabajo. Y eso es lo que debería ocurrir ahora. ¿Cuál es el problema? Que eso nos lleva directo a otro pendiente de la economía, que es reestructurar el gasto fiscal. Nosotros en la economía hemos tenido una gran cantidad de gasto fiscal que no se explica con motivos productivos o con motivos de apoyo social. Yo creo que debería ser el apoyo social lo más importante, y de lo contrario vamos a tener un desempleo muy dañino, porque la gente, las familias más pobres van a sufrir mucho con esta situación. Entonces, yo iría derecho a un programa, pero para eso necesitamos reestructurar, porque además del tipo de cambio, del alza del tipo de cambio, vamos a tener de nuevo el fenómeno de exceso de gasto. Ahora Mirna, dígame. déjame darte un dato. En Sí, la dale. última medición que yo recuerdo de perdón, de desempleo, eh, y el aumento de la contratación de empleo fiscal fue de alrededor de 100.000 personas. Entonces, no sabemos bien a dónde fueron a parar esas 100.000 personas. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que el Estado siga contratando gente y no se sigan gastando los recursos, vamos a decir brutalmente, en los pobres, eso va a seguir siendo muy dañino para los pobres. Ya. Alejandro, ¿por qué? Una pregunta súper simple. ¿Por qué hay baja inversión? Porque la gente tiene incertidumbre, la gente son los empresarios. Hay mucha incertidumbre en la economía. Eh, Hay temores eh, de que se vaya a generar, digamos, inversión de calidad. Hay temores y los empresarios no quieren invertir. Y yo creo que en el gobierno el único que entiende esto es el ministro de Hacienda. Pero el ministro de Hacienda, si no va por un derrotero que signifique darle menos incertidumbre a los empresarios, no va a poder acometer la tarea. Acá lo que se ha apoderado de la economía es de mucha incertidumbre. ¿Mm? Ya. Y esa incertidumbre tiene que ver, por ejemplo, con lo que se ha llamado la excesiva permisología, que lo que ha dicho el gobierno, que lo que quiere efectivamente es acortar los tiempos, no para que no se respeten las normas ambientales ni se sigan los debidos procesos, pero que no dure esto 7, 8, 10 años, que es una cuestión que evidentemente desincentiva cualquier inversión. ¿Va por ahí? En parte va por ahí, pero esta es una incertidumbre política, porque la moneda, vamos a ser brutales, porque es lo que corresponde. La moneda no da confianza. Y si me apuran un poco, el presidente de la República no da confianza que va a cometer con todo sobre la incertidumbre y va a dar confianza a los empresarios. Porque hay, más que permisología, es un buen término para una parte del problema. Pero la otra tiene que ver con la ideología. Hay gente que está convencida que el sector privado no debería existir, que solo debería existir el sector público y que él controlara todo. Ya, pero espérate, pero eso no es lo que piensa el presidente Gabriel Boric, nunca ha dicho Bueno, algo así. espero, bueno, yo espero que él, si el presidente realmente quiere reactivar la economía, tiene que pararse junto con el ministro de Hacienda a dar un discurso de confianza para que la inversión vuelva al país, para que la demanda de trabajo vuelva a aumentar y para que en definitiva entremos en un proceso de reactivación. Ya, pero ¿cuál sería ese discurso de confianza? ¿En qué sentido? En qué se tendría que traducir en concreto? En una señal política fuerte de que las inversiones y los empresarios van a tener, van a tener seguridad que sus recursos invertidos van a ser bien aprovechados y que no va a existir ningún tipo de situaciones que afecten sus ¿Cuánto, inversiones. claro, pero Alejandro, ¿cuánto crees tú
que determina esta incertidumbre y esto que tú llamas la incerteza jurídica, lo que está pasando con el texto constitucional y lo que está pasando con este segundo intento por hacer una nueva constitución? ¿Cuánto Bueno, influye. influye eso? Y yo creo que la Carta Magna siempre va a influir. Tuvimos una situación brutal en la primera constituyente. Le llamo la primera constituyente a la que fue votada en septiembre no de este año, del año pasado, y que fue derrotada abrumadoramente. Entonces ahí habían elementos que efectivamente destrozaban la propiedad privada, que apuntaban a otro tipo de sociedad. Vamos a decirlo bien, a una sociedad neomarxista. Eso es lo que Y, quería la constituyente. y Y eso ahora, significa, ahora no, ahora ha no, pero por cambiado, eso, pero se ha pero ¿cómo lo armado. ves? Yo lo veo complicado y confuso, porque el caballito de batalla de la izquierda es que no se están respetando sus derechos, no están siendo respetados, y es una situación muy confusa. ¿Y eso Mi afecta a la opinión es, economía? pero ¿Afecta a la economía todo esto? ¿De qué por manera? supuesto que Pues? afecta. Los empresarios se abstienen de invertir en montos importantes. O sea, no lo digo yo, lo dice la cifra. Las cifras muestran una caída de la inversión. Mirna, si no hay inversión, no va a haber reactivación. Ya. Y cuéntame una cosa, cuando el Banco Central de alguna manera alerta respecto de este margen de crecimiento, este techo que ya tenemos, ¿no es cierto?, de este crecimiento tendencial que no llega a más del 2%. Algunos Así hablan es. de que el modelo de crecimiento en Chile se agotó. ¿Tú compartes No, ese diagnóstico? yo no lo ¿No? comparto, ¿Por no lo qué? comparto, porque el modelo de crecimiento todavía tiene mucho espacio para seguir aumentando. Yo he participado en el producto tendencial por año y cuando se dieron ciertas condiciones mínimas de certidumbre, el producto tendencial era 4 y 5%. Ahora ese techo 2% es muy bajo. Y para el próximo año, que el Banco Central ha anunciado que podríamos tener esa tasa de crecimiento, quiere decir que volvemos al producto tendencial. Yo con esta trayectoria de inversión, sobre todo, creo que incluso ese 2% está, está siendo puesto en peligro y tendríamos un crecimiento más bajo todavía. Por lo tanto, tendríamos menos demanda de trabajo a la esperada, por lo tanto, tendríamos más desempleo que el esperado y por lo tanto el esfuerzo fiscal para proteger a los pobres va a tener que ser mayor. Pero eso requiere a su vez que haya, eso requiere a su vez que haya una, un ajuste fiscal, más que un ajuste, una reestructuración de los gastos fiscales. Gastemos en la gente que va perdiendo su trabajo al estilo que ocurrió en la pandemia y no gastemos en gastos que sin duda no son adecuados para este proceso de recuperación. Ya, Esos pero hay 100.000 Dime. esos 100.000 puestos de trabajo que se crearon de aumento en el sector público en este escenario no son compatibles con más inversión en la gente. Alejandro, ¿hay algo bueno que haya hecho el gobierno en materia económica para ti? No, definitivamente no. Yo soy un Nada. opositor. No, porque se ha dedicado en los momentos que es clave tener un aumento de la inversión, se ha dedicado en muchos lados a tirar abajo esas expectativas. El único que ha hecho algo con eso ha sido el ministro de Hacienda, pero el ministro de Hacienda yo lo veo medio encerrado y no sé por quién. Eso es lo que... mira, aquí el que tiene que liderar este proceso de reactivación es el propio presidente de la República y que una vez por todas respalde al ministro de Hacienda en los planes que tiene para... Hay dos planes, dos grandes tendencias. Uno, modernizar el Estado, reestructurar los gastos, y el otro es dirigir esos recursos a la gente que lo va a necesitar, que son los que están perdiendo el empleo. Ya, pero pregunta, dentro de este escenario, el que tú, por ejemplo, que sectores como el empresariado o la CPC señalen que lo que hay que ver acá es cómo podemos obtener, ¿no es cierto?, más recursos a partir de normas anti-elusión, anti-evasión, por un lado, o a través del crecimiento, más allá que el crecimiento tendencial es el techo es súper bajo. Bueno, en definitiva, ¿de dónde salen los recursos? Porque Bueno, mientras tanto, como dice el cuento, punto, sí. punto, punto, la gente necesita mejor salud, mejor educación. ¿De dónde salen los recursos entonces? Aquí hay dos cosas que hacer.
¿Qué cosa? Uno, reestructurar el gasto público y definitivamente llevar esos recursos a los más pobres. Y en este momento no está ocurriendo y que va a ser mucho más demandante en los próximos meses cuando aumente aún más la tasa de desempleo. Recuerda que está el desempleo informal también, o el empleo informal que distorsiona la cifra porque es trabajo de no muy buena calidad. Y la otra que tiene que hacer es un discurso de confianza pro sector privado, pro inversión y sin duda empleo público pero en inversiones, como hizo Estados Unidos hace muchos años, el llamado New Deal, que la inversión pública fue muy importante para apalancar y dar más fuerza al periodo de momento. Aquí Ya, se necesita dar una señal clara de que el gobierno está con la reactivación. ya. Entonces, dicho todo lo anterior, preguntarte, por ejemplo, una noticia que salía en estos días que dice que si bien aumentaron los salarios, o sea, mejor dicho, que pese al aumento de los despidos, que efectivamente ha ocurrido, ¿no es cierto? El ingreso laboral promedio subió un 22% en los últimos 5 años, llegando a los 875.000 en el Gran Santiago, según datos del CENSE, la región metropolitana y la Universidad Católica. ¿No es esa una buena noticia económica? Sí, pero a mí me gustaría que eso tuviera un impacto, porque no sacamos nada con tener aumento de salario, que puede que se estén dando en el sector público, porque en el sector privado no está ocurriendo eso. No, no hay una partición. Lo que necesita el país es que haya un mejoramiento de los salarios, porque hay más inversión, más productividad, que hemos conversado muchas veces de eso, Mirna, más Ujú. productividad, que en definitiva la economía se encamine a un proceso de recuperación y la famosa, se me fue la palabra, más que recuperación, la reactivación de La la economía. reactivación. La ¿Qué pasa reactivación. con... Y cuéntame una cosa, ¿por qué tenemos baja productividad en Chile? Pregunta súper básica, pero creo que importante para todos los que nos ven. Yo creo que falta capital humano. El capital Ya. humano es muy básico, pero de todas maneras, yo te puedo decir, Mirna, que yo he estado en el producto tendencial 20 años o más, y en casi todos los años, con la excepción de la década que gobernaba la concertación, en la década de los 90, con esa excepción, hemos tenido un periodo en que la productividad es cero o negativa. Eso es estadísticamente medido. Eso ha sido medido por los expertos del producto tendencial. Y yo creo que eso no ha cambiado. Y las razones son dos. Una, que falta más capital humano, y lo otro, que falta más inversión en capital humano. Cuando hablamos de invertir en capital humano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que tienen que haber mejores niveles, primero que nada, de salud, y de educación, y que una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanos pobres no tienen una adecuada educación. Y desgraciadamente eso se ve con mucha mayor fuerza en el sector, en la enseñanza pública. Hemos tenido problemas durante la pandemia, ¿no es cierto?, que se suspendieron las clases y la vuelta a clase ha sido muy lenta, y aquí se habla muchas veces de reactivación de la educación pública. En los colegios emblemáticos se ha perdido toda la expectativa de que va a haber un buen nivel de educación. Y una Y de eso, eso sí. es la violencia. El otro día, estoy hablándote, te estoy hablando de 4 días atrás o 5, yo ya pierdo la cuenta. El Liceo de Ujú. Aplicación sufrió un ataque con bombas Molotov. Todos lo sabemos. Llegó la fuerza pública, no detuvo a nadie. Entonces, la pregunta que me hice yo, ¿por qué no detienen a nadie de los que andan con unos overoles blancos, de los que están tirando las bombas y que es evidente que están sojojando a los demás? Muchos de ellos que quieren estudiar, pero acá hay una combinación de desorden y de falta de control sobre la violencia. Eso también influye. Alejandro, para ir cerrando, en el fondo tú el panorama no lo ves para nada alentador, por lo que te estoy escuchando, ¿no? Mm. No lo ves Bueno, alentador. yo creo que tendrían que cambiar rápidamente las ideas que tienen respecto del rol del sector privado.
y darle más oportunidad al sector privado y no seguir con la violencia. La violencia es otra causa. Ya, pero la violencia no la propicia el gobierno, pues la violencia está en... Pero te lo acabo de decir, pues Mirna. Sí, el pero otro día en el liceo de aplicación, que es un liceo emblemático, entraron por la fuerza, llegó la fuerza pública y no se llevaron a nadie detenido. A mí me parece eso muy raro que la fuerza pública no haya tenido instrucciones precisas para empezar a detener a gente, detener a los violentos. Los violentos no son la mayoría del país, eso está demostrado. Pero por y eso tiene que hacer el gobierno, tiene que instalar gobernabilidad. El gran desafío para el presidente Boric es que debe instalar la gobernabilidad y con muchos de su propio apoyo, no lo está haciendo. El país pierde el control de parte de la moneda de muchas situaciones. Ese es tal vez un botón de muestra que no es todo, pero lo hemos visto en el Instituto Nacional y otros colegios emblemáticos. ¿Y entonces Chile ha dejado de ser atractivo para los inversionistas extranjeros también? Sin duda. O sea, los inversionistas no dicen lo que están pensando, pero si ellos ven que se llega a un colegio llamado emblemático de educación pública y ven que lo atacan con bombas Molotov y no se va nadie detenido, más de alguna pregunta se harán, pues, respecto de la estabilidad, el control, la gobernabilidad y, en definitiva, el orden y la ley. Eso es lo que tiene que predominar, orden y ley. Ya, pues, Alejandro Alarcón, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ya estaremos conversando a fin de año. Te hago otra entrevista a fin de año para hacer en la recapitulación de todo lo que ha sido estos 12 meses, los 12 meses que cumplen. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien, cuídate mucho. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad, conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.